Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga abundantemente. Qué gusto poder darles la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed. Para nosotros es un privilegio poder ya acompañarle a través de la frecuencia 760 AM, así como por internet y las diferentes plataformas sociales. Agradecemos al Señor su bondad, su misericordia para con nosotros, que nos ha permitido ya poder contar con el transmisor de la radio a toda potencia, a toda energía, para poder transmitir esta programación que bendice al pueblo del Señor. Y agradecemos a todos y cada uno de aquellos que se unieron con nosotros en oración para que esta problemática que se tuvo se superara con bien, y aunque hubo un poco de retraso en algunos inconvenientes, hemos visto cómo el Señor ha sido bueno con todos nosotros. Así que le bendecimos, amados hermanos, y muchas gracias por estar con nosotros. Bien, estamos hablando del tema del regreso del Señor, amados hermanos, y antes de continuar con el estudio de los capítulos escatológicos, estoy haciendo una reflexión de la venida del Señor en el libro de Éxodo. Recuérdese que Éxodo pues significa salida, significa liberación, y el libro de Éxodo pues tiene en figura, amados hermanos, tiene sombras y figuras de lo que es la liberación del cristiano del pecado, pero también la liberación del pueblo del Señor de este sistema que se llama mundo, para ser trasladado a los cielos. Y les he comentado, amados hermanos, que la Biblia nunca deja de perder actualidad. En el programa anterior estábamos haciendo algunas reflexiones al respecto, pero ahora yo quisiera que viéramos en algunos capítulos del Éxodo, amados hermanos. No vamos a leer todo el Éxodo, porque el punto que a mí me llama la atención y que es el que quiero compartir con ustedes para que seamos edificados mutuamente, se encuentra entre los capítulos 3 al 12 específicamente. Aún el 14 y el 15 nos podrían servir para alguna reflexión posterior, pero básicamente en estos capítulos estamos haciendo la meditación. Y bueno, en el programa anterior les platicaba un poco, o me detuve mucho, sobre lo que era el llamado de Moisés. Hoy solo quisiera retomar, amados hermanos, que en este final de los tiempos el Señor está haciendo muchos llamados. El Señor nos dejó a nosotros el privilegio de predicar, nos dejó el privilegio de poder transmitir a todas y cada una de las criaturas, a todos y cada uno de los hombres, el mensaje de salvación. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20 son fundamentales, amados hermanos, en esta época, en esta jornada que nos toca vivir entre la partida del Señor después de su resurrección y enseñanza de los discípulos a los apóstoles, comisionándolos a llevar las buenas nuevas, su ascensión a los cielos y lo que es su segunda venida. Ya hemos enfatizado, y quiero hacerlo una vez más, amados hermanos, que al igual que en la primera venida tuvo sus facetas, tuvo sus fases, tuvo sus ciclos, tuvo sus
momentos. De igual forma, la segunda venida va a tener facetas, ciclos y círculos o etapas, como lo quisiera usted llamar, para fines didácticos lo menciono, amados hermanos. Y al igual que en la primera venida hubieron grupos, en la segunda venida también hay grupos. Hay grupos a los que el Señor se les manifiesta, hay grupos que reciben ese llamado y lo atienden con prontitud, hay otros que no, hay otros que lo van difiriendo, hay otros que lo van realizando de una manera diferente. Vamos a ver. Hay muchos que no están atendiendo el mensaje. Y para nosotros los que estamos atendiendo el mensaje, vamos a ver, todavía hay una exigencia mayor, ¿verdad? Debemos de entender que el Señor a los que ya llamó les tiene una exigencia mayor. Nosotros estamos llamados a consagrarnos, estamos llamados a perseverar, a estudiar, a buscar el rostro del Señor y a profundizar en lo que Él desea para nuestras vidas. Y es por eso, amados hermanos, que yo estaba insistiendo bastante, y perdone que tal vez a veces me extiendo en este tema, y que la responsabilidad es compartida, es tanto del que predica, pero también del que escucha. Y nosotros, amados hermanos, estamos viviendo una época en la que por el avance tecnológico que ha existido y por la evolución que ha habido en cuanto a algunos medios para poder propagar el evangelio, como lo es la imprenta, como lo es internet, como lo es la publicidad, amados hermanos, nosotros ahora tenemos acceso a la palabra del Señor en diferentes versiones, en diferentes formatos, de forma impresa, ¿verdad? En un libro, en un formato libro, si me permiten que sea la expresión correcta, porque la Biblia es el libro de los libros, pero el formato libro impreso en papel, a tinta, en colores, en diseños llamativos, también la tenemos a través de las plataformas digitales, a través de internet. Tenemos para computadora, tenemos para teléfono, tenemos para tablet, tenemos infinidad de formas de poder accesar ahora a una Biblia y de poder estudiarla, de poder leerla, reflexionarla. Hay mucho material de apoyo para el estudio de la palabra. Hay comentarios que obviamente también tenemos que sopesar, pero hay comentarios, hay diccionarios, hay atlas bíblicos, hay interlineales, etc. Hay una serie de herramientas que hoy permiten, amado hermano, el estudio de la palabra. Y nosotros no podemos limitarnos a ser solamente oyentes y tal vez no constantes, sino que algunas veces esporádicos de la palabra del Señor, sino que tenemos que ser oyentes y actuantes en cuanto a lo que se nos dice, de investigarlo, de profundizarlo y de llevarlo a cabo. Deberíamos de ser como los bereanos que se nos narra en la Escritura, en el libro de los Hechos, que los bereanos dice que confrontaban todo aquello que el apóstol Pablo enseñaba, lo buscaban en las Escrituras y lo corroboraran que lo que Pablo decía era así. Entonces, si a Pablo, siendo un apóstol, amado hermano, un apóstol genuino del Espíritu, un apóstol que sea reconocido, amados hermanos, que no pone nadie en duda su llamado como siervo de Dios, como ministro, se le aplicaba el escrutinio público, es decir, se le analizaba todo cuanto decía, por cuanto más no lo hemos de hacer nosotros con los pastores, los siervos, los ministros que el Señor ha levantado en este tiempo. Y no debemos de ser acomodados. Entonces, amados hermanos, la responsabilidad es compartida y nosotros también tenemos que profundizar. Nosotros no podemos venir y decirle al Señor cuando Él venga: mira, Señor, es que yo no me voy contigo porque a mí no me lo enseñaron, es que a mí no me lo predicaron. Porque nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación, amado hermano, de buscar, de procurar nuestro sustento. Así como cuando usted, perdone un ejemplo tan simple, si usted me permite, cuando usted está en su casa y tiene hambre, amado hermano, usted tiene que buscar con qué alimentarse, pues hacer su taza de café, hacer un su té, hacer un su fresco, hacer su pan con algo, pues, y alimentarse. Pues de esa misma manera usted tendría que buscar en lo espiritual. Si usted siente que no está recibiendo el alimento
necesario para su alimentación espiritual, usted debe buscarlo, usted debe de orar, usted debe de interceder, debe de leer, debe de estudiar y pedirle sobre todo al Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia de la iglesia, que le ayude a usted a profundizar la palabra. El Señor es bueno, el Señor es fiel y Él no le va a dejar a usted sin el sustento necesario. Y bueno, vamos a avanzar en el estudio de la palabra, amados hermanos. Después de esta reflexión breve, pues estamos haciendo reflexiones, y en el capítulo 3 están los llamados. Moisés es figura, ya lo mencioné, del Señor Jesucristo, pero hoy lo estamos viendo ya desde el punto de vista que el Señor ya vino. Entonces nosotros estamos siendo los llamados hoy a predicar. Y el Señor se presenta, amados hermanos. El Señor no es ajeno a las situaciones que estamos viviendo. En el verso 6 del capítulo 3 dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, amado hermano, en esta parte que les acabo de leer, de los versos 6 al 9 del capítulo 3 del Éxodo, vemos que Dios no es ajeno a la situación que nosotros estamos viviendo. Yo les mencioné de manera general, amados hermanos, la opresión de las deudas, la opresión de la situación económica actual, la opresión de la violencia, ¿verdad? Hablando del robo, secuestro, la extorsión, que son situaciones que se están dando en todos los países, amados. No hay país que no tenga estas circunstancias, solo que algunos en alguna escala mayor o más notoria que otros, pero el hecho de que no sea publicitado o anunciado o dado a conocer a través de los diferentes medios de comunicación, o que los medios de comunicación pues ya en su afán de buscar la atención de los que oyen o de los que ven, ya no sacan esas notas, sino que buscan otras que llamen continuamente la atención de la población, de sus oyentes o de sus de su audiencia, que es el término que ellos utilizan, amado hermano. Entonces algunos lugares han tratado ya de evitar ese tipo de comunicaciones, o mejor dicho, ya no les brindan la atención que les brindaban antes, porque ya se volvió algo tan común, algo tan rutinario. Y lamentablemente, amados hermanos, vemos que los seres humanos pues adoptan costumbres o se van adaptando a ciertas circunstancias. Y yo, amados hermanos, he tenido que ver con tristeza y con dolor esto que acontece en nuestro país, en las calles y avenidas de nuestro país. Lamentablemente la violencia no ha dejado excluido nuestro país, y a veces ocurren situaciones en las calles y avenidas de nuestro país, asaltos, secuestros, que a veces generan que algunas personas mueran por haber intervenido, o bien por haber estado en un lugar y momentos inadecuados. Alguna persona que muere por algún accidente vial, automovilístico, o por la imprudencia de un piloto, o por la imprudencia de un peatón que cruza en un lugar donde no debe. Y amados hermanos, la gente solo ve o pasa de largo sin tomar en cuenta o sin considerar si esa persona pues deja a alguna persona viuda, algún huérfano, a quienes deja tal vez en una situación complicada, amados hermanos, a las personas que les gusta solo estar tomando las fotos, los videos, pero ya no hay respeto, no hay
hay indiferencia, mejor dicho, ante esa situación. Y entonces la gente vive oprimida, amado hermano, por sobrevivir, por subsistir. Entonces el Señor le hace ver a Moisés o a los que está llamando de que Él sabe cuál es la aflicción que tiene el pueblo. Ese peso, ese golpe, esa opresión, esa esclavitud que el pueblo está teniendo y que lo hace clamar. Dios no es ajeno, amados hermanos, a nuestras necesidades. Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no es ajeno a nuestra tristeza o a las situaciones que estemos viviendo. Al contrario, Dios está ahí al pendiente y dice claramente que Él ha oído el clamor y conoce las angustias, y por eso Él ha tomado la decisión de descender, dice, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Entonces, amado hermano, nosotros debemos de entender que los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y eso usted lo puede leer en Jeremías 29:11. En capítulo 29 del libro del profeta Jeremías, Dios le da instrucciones a Jeremías de que mande una carta, y dentro de esa carta a la población que estaba en esclavitud y que estaba fuera de la nación de Israel, le llega esa noticia donde le dice: porque yo sé, siendo palabras de Dios, los planes que tengo para ustedes o para vosotros, dependiendo de la versión que usted lea, que son planes de bien, de bienestar, y no de mal o de calamidad, sino para darles un futuro y una esperanza. Y entonces Dios tiene planes de bien. El sistema, amados hermanos, aunque está dañado, aunque está afectado por factores internos y factores externos, pero principalmente porque el hombre ha roto su relación con Dios. Entonces, amado hermano, a pesar de eso, Dios siempre está al pendiente. Dios interviene en cada circunstancia. Por eso, amados hermanos, esas teorías que a veces se han levantado como que Dios creó a la humanidad, pero luego se desentendió de ella, pierde su validez, porque en la Biblia, amados hermanos, tomándolo en su conjunto, todos y cada uno de los libros, nos deja ver que Dios no deja sola a la humanidad, sino que Dios interviene para guiar a la humanidad, para librar a la humanidad, para hacerle ver a la humanidad que no está sola, que no está olvidada, que no está huérfana y desamparada, sino que Dios quiere, amado hermano, que cada uno de nosotros despertemos a la realidad de que necesitamos a Dios. No podemos poner en duda que Dios no quiere tener ninguna relación con el hombre. Al contrario, amados hermanos, Dios ha manifestado su preocupación por el hombre y lo ha hecho y lo ha dejado ya como un hecho contundente de la importancia que tenemos para Dios, porque Él dio a su Hijo amado. El Señor Jesús, Yeshua, el Mesías, el ungido, el Cristo, el Salvador, vino y murió, dio su vida por nosotros, siendo Él el unigénito del Padre, se entregó por usted y por mí. Y entonces, amado hermano, manifestó así su amor y nos manifiesta el cuidado que Dios tiene. Pues de igual forma ahora el Señor está liberando, queriendo librar de la opresión, no solo espiritual, amados hermanos, porque hay muchas personas que están circunscribiendo o limitando el actuar de Dios a un mover espiritual. Entonces hay gente que piensa que nosotros los cristianos solo tenemos que acallar nuestro espíritu, aunque el ambiente terrenal no cambie. Y déjeme decirle, amado hermano, que yo veo que cuando Dios interviene,
efectivamente sí toca el espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre está muerto, el alma del ser humano está perdida. Y cuando el Señor interviene y nos permite conocerle, y nos abre el entendimiento, y nos abre el corazón, nos permite, amado hermano, nacer, vivir, y entonces cobramos sentido. Y obviamente el mover es espiritual, pero el Señor trabaja de adentro hacia afuera, y Dios nos muestra entonces que también lo externo puede cambiar. En cambio, los hombres, cuando quieren tratar de moldear a alguien, trabajan de afuera hacia adentro. Trabajan lo de afuera primero, aunque lo de adentro tal vez ya no esté bien o esté dañado. Y a veces, aunque así se pierda y no tenga un destino eterno, o mejor dicho, el destino eterno no sea estar con Dios, sino solo haber vivido de apariencias, Dios a la inversa trabaja desde nuestro interior a nuestro exterior, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, cambia nuestro actuar, y entonces, amado hermano, vamos transformando nuestro exterior. Así es como Dios trabaja. Entonces Dios no se limita solo a lo exterior, amado. Usted, conforme va creciendo, conforme usted va madurando espiritualmente, amado hermano, en el lugar donde usted se encuentre, Dios lo va a utilizar para ir transformando el ambiente también del lugar donde usted esté. Porque usted está llamado a ser sal, usted está llamado a ser luz de la tierra, pero está llamado a demostrar, a testificar que verdaderamente usted es hijo de Dios. No solo estamos usando un título, amado hermano, no solo estamos usando un nombre, no solo nos estamos poniendo un cartelito, un rótulo donde decimos que somos hijos de Dios y los demás se burlan, sino que verdaderamente estamos también manifestando que efectivamente somos hijos de Dios, que actuamos como el Señor lo manda, y eso va transformando nuestro entorno. Y efectivamente así es. Si usted lo va viendo conmigo aquí en el libro de Éxodo, vamos viendo que el Señor tuvo un toque espiritual con Moisés, pero también lo motivó, lo avivó de tal manera, amado hermano, que cuando él llega a Israel empieza a haber un cambio. Entonces la gente empieza a revivir las promesas de Dios. Las promesas de Dios son reales, amado hermano. Las promesas de Dios, Dios cumple, Dios las materializa, no se quedan solamente en palabras. Entonces tenemos que ir quitando nosotros ese pensamiento religioso y ese pensamiento limitativo, amados hermanos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, verso 14 del capítulo 3, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés está preocupado por decirle, bueno, Señor, ¿y qué nombre le digo yo que nos mandó? ¿Quién es el que me manda? ¿Verdad? Porque, amados hermanos, tristemente, pues hoy en día hay mucha gente que dice que es Dios, que piensa que es Dios, que actúa como si fuera Dios, y entonces piensan que uno puede tomar el nombre de Dios a la ligera, y no es así, amados. Nosotros tenemos que tener temor de utilizar el nombre del Señor. E incluso hay uno de los mandamientos que Él estableció que dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Nosotros no podemos usar el nombre de Dios como una manera, primero religiosa, o segundo despectiva o costumbrista, sino que deberíamos de tener temor y temblor de utilizar el nombre de Dios y no usarlo como una jerga o como una frase común, sino que debería ser algo para nosotros, algo especial, algo sublime. Y entonces aquí le está diciendo yo soy todo lo que necesitas, pues, en pocas palabras, yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy el que te sana, yo soy el que te liberta, yo soy el que te provee, yo soy el que te santifica, yo soy el que te da la paz, el que te da el amor, etcétera, etcétera.
todo lo que esta frase encierra. Yo soy el que soy, amados hermanos, implican que es todo, lo único y lo necesario que nosotros debemos de tener en nuestra vida para salir adelante es al Señor. Y entonces Moisés pues al principio estuvo como renuente, ¿no? Si usted me permite ver este capítulo 3 del llamado de Moisés, 3 y 4. En capítulo 3 y 4 nos hablan del llamado de Moisés. Pues ven que Moisés está un poco renuente, amados hermanos. Y creo que usted y yo también hemos sido a veces renuentes. El cristiano se debe caracterizar porque camina por fe, no por vista. Pero a veces, amado hermano, ya en este ambiente, en este mover en el que nos encontramos, al ver las circunstancias políticas, sociales, económicas, climáticas, astronómicas y todo lo demás que en este mundo vivimos, amado hermano, de vez en cuando nos dejamos llenar de dudas. A veces nosotros creemos que Dios sí puede obrar en nuestro caso, mas no puede obrar en el caso de otro, ¿verdad? O sea, a veces nosotros tenemos un pensamiento limitativo del actuar de Dios, lo cual es incorrecto, amados, lo cual es un pecado también. Nosotros no podemos limitar a Dios, nosotros no somos quienes para disponer qué Dios sí puede hacer y qué Dios no puede hacer. El que nosotros tengamos una perspectiva limitada, un pensamiento limitado, no significa que Dios sea así. Nosotros a veces tenemos frases dentro de nuestra forma de expresión donde decimos, no, es que Dios sí puede trabajar en fulano, pero en mengano no. Ahí sí no. Entonces nosotros, como que nosotros pudiéramos decidir por Dios o limitar a Dios o instruirle a Dios qué puede hacer y qué no puede hacer. Y entonces nos pasa lo de Moisés, amor hermano. Moisés ya había tenido un fracaso, amado hermano, porque él, pues, cuando vemos más o menos cronológicamente la vida de Moisés, se estima que él tenía alrededor de 40 años cuando salió de Egipto la primera vez. Él salió de Egipto derivado a que, pues, él en algún momento de su formación se dio cuenta de que él no era egipcio, aunque había sido criado dentro de la corte real de Egipto, y ostentaba un puesto importante ahí. Él se percató de que no era egipcio, de que su pueblo era el que estaba esclavo. Y en determinado momento, amados hermanos, él vio que le fue movido en su corazón. Él dijo, no es posible que yo esté en la corte y que el pueblo al que yo pertenezco siga en esclavitud. Y en determinado momento él viene intentando liberar en sus propias fuerzas, intentando hacer un cambio en sus propias fuerzas dentro de esa situación que se está en Egipto. Él mató a un egipcio por liberar a uno de su pueblo, pero los de su pueblo no lo reconocieron como tal, lo vieron como un asesino. De hecho, ese hombre al que Moisés intentó liberar le dijo, ¿me vas a matar así como mataste al egipcio? Entonces él se dio cuenta que toda la gente se había percatado de lo que él había hecho, y pues obviamente el faraón tenía que capturarlo y hacer justicia por haber Moisés asesinado a uno del pueblo de Egipto. Entonces él salió, y cuando ocurre el capítulo 3, él tenía ya 80 años. Ya habían pasado 40 años. Entonces él estaba renuente porque él decía, bueno, en primer lugar ya no soy un joven, en segundo lugar pues ya dejé de practicar lo que es las tácticas de guerra y todo eso, porque usted sabe que Moisés fue un miembro de los escuadrones del ejército egipcio, ¿no? Y al momento de él salir como fugitivo de Egipto, pues durante 40 años él dejó esa profesión, dejó todo lo que él conocía y se convirtió en un pastor. Él estaba pastoreando en ese momento, estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro.
Y entonces ya no eran jóvenes. Entonces él decía, él se empezó a evaluar a sí mismo y dijo, ¿cómo me va a llamar Dios a mí si yo soy un viejo? Ya hace ratos que no practico lo que es el combate con arma o cuerpo a cuerpo. Entonces definitivamente yo no soy el indicado para el trabajo. Y le empezó a poner peros a Dios, así como usted y yo lo hacemos a veces. Dios nos manda a hacer algo a nosotros y nosotros decimos no. No, mira que mejor manda otro. Mira que mejor, es que yo soy torpe para hablar. Es que mira, yo no sé la Biblia. Es que yo me confundo al predicar. Es que mira, yo no tengo los dones del Espíritu. Mira, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Y entonces uno empieza como a justificarse delante de Dios. Pero cuando Dios nos llama, amados hermanos, cuando Dios es el que nos está enviando, el Señor ya no está sugiriendo si vamos o no, sino Dios ya da una orden. Y en el capítulo 4, verso 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y entonces ahí ya no le quedó otra a Moisés, ¿no? Ahí ya no le quedó otra a Moisés que decir, bueno, Dios ya me dejó claro que yo tengo que ir a cumplir la comisión, así que yo voy. Y Dios le proveyó las herramientas, Dios le proveyó las ayudas, y Dios le proveyó todas las palabras que él tenía que pronunciar para llegar al pueblo y hacerle ver, amados hermanos, lo que tenía que hacerse y lo que el pueblo tenía que recibir para que fueran liberados. Entonces, amado hermano, le estoy haciendo estos recordatorios, amado hermano, entresacando estas perlas de la palabra, porque precisamente, amado hermano, el Señor nos recuerda ahora a través de su palabra que nosotros vamos a ser liberados y vamos a salir de la opresión donde ahora estamos. Porque la situación del mundo, sin lugar a dudas, amado hermano, es difícil. Yo no se la puedo ocultar ni endulzar, sino tengo que hablar verdad. Tengo que decirle a cada uno de ustedes que efectivamente, amados hermanos, la palabra del Señor nos deja ver que las circunstancias cada día van a ir empeorando, pero que nuestro Dios sí tiene control de todas las cosas, que Dios sí tiene poder para liberarnos y que Dios espera que nosotros, amado hermano, no claudiquemos, es decir, no dejemos por un lado el llamado que Él nos está haciendo. Dios es poderoso, amados hermanos, pero nosotros también tenemos que mantenernos fieles, y muchas veces vamos a ver que las situaciones son chocantes porque Dios vino y envió a Moisés y lo empezó a respaldar, y cuando el Señor, mejor dicho, ya cuando Moisés se encontraba en Egipto y empezó a hacer todas las cosas que Dios le mandó a hacer, empezó a encontrar que también había oposición. Y Faraón, que es figura del enemigo, cuando escucha que hay un enviado de Dios, este se burla. Y pues prácticamente lo que hace es tratar
no tratar, sino que empieza a oprimir con una mayor fuerza al pueblo que está en servidumbre. Y entonces cuando el Señor le dio la orden a Moisés, que se presentara ante Faraón, Faraón le dijo: ¿y quién es ese Dios? Yo no conozco a tal Dios. Yo no sé quién es, y yo no sé por qué ustedes están aquí. ¿Qué es lo que ustedes pretenden? Y ese choque, amados hermanos, ese conflicto, esa pelea es la que hoy también nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, vemos que hay movimientos que se levantan de oración y que se adora por una ciudad, por un municipio, por un departamento o por un país. Y vemos, amado hermano, que a veces las situaciones no cambian inmediatamente. Todo lleva un proceso, amado hermano, y es donde se mide la fe. Es donde se prueba la fe, es donde se prueba la constancia, la perseverancia de los hijos de Dios. A veces nosotros, amado hermano, creemos que por orar un día o por orar un momento, ya en ese instante van a ser cambiadas las cosas. Y no, amados hermanos. A veces nosotros tenemos que tener una larga lucha. Hay anécdotas, amado hermano, hay historias de hombres genuinamente llamados por Dios, que oraron por la conversión de un país, porque se permitiera que el evangelio empezara a llegar. Y hay personas que tuvieron que orar casi toda su vida, o oraron toda su vida cristiana, para que el Señor obrara en el momento oportuno y adecuado, la apertura de las fronteras, la apertura de los medios, de la manera eficaz de que el evangelio pudiera llegar a una región. Y hay personas que murieron sin poder ver el fruto de su oración. Solo la tuvieron en su mente, en su corazón, seguramente, ahí con ese amor, con esa paciencia, con esa confianza de que Dios los estaba escuchando, siguieron orando. Y es así como el evangelio ha podido entrar a ese país, a ese lugar, a esa región. Hay otras regiones que aún no se permite, amados hermanos, pero que el Señor esperaría que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estuviésemos constantemente orando, amados hermanos, peleando la buena batalla. Recordemos que en el libro de Efesios, capítulo 6, se nos narra concretamente, amados hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces Dios nos ha encaminado, nos ha indicado, nos ha instruido, amados hermanos, cómo es que el trabajo se debe de realizar. Pero nosotros no lo hemos considerado, o se nos ha olvidado, o tal vez no le dimos la importancia de vida al mover de Dios, a la enseñanza de Dios, a lo que Dios nos habla. Porque si nosotros lo hiciéramos adecuadamente, amados hermanos, entenderíamos pues de que nosotros tenemos que esforzarnos, amado hermano, en conocer más de lo que Dios desea para nuestras vidas, y que nosotros, amado hermano, podamos batallar, que nosotros podamos pelear la buena batalla de la fe, y que entonces el Señor se sienta agradado y podamos, amado hermano, engrandecer el nombre de Dios, y que Dios intervenga y
extienda su brazo para liberar. Todo esto se le menciona, amados hermanos, porque en el capítulo 6 dice que cuando ya Moisés empezó, como le digo, a realizar la tarea y entró delante de Faraón y le dio la orden, dice que él se burló, pues. Él se burló y le dijo, ¿quién es ese Dios? Pues, y yo no sé quién es ese Dios del cual tú vienes y por qué tú quieres que se liberte al pueblo. Le dijo, no, lo que pasa es que el pueblo de ustedes está ocioso. El pueblo de ustedes está buscando cómo perder el tiempo, porque así le llaman ahora. Nosotros vivimos en un tiempo ahora, en un tiempo donde hay mucha presión, amor hermano, y todo se tiene que hacer rápido. Se tiene que hacer con prontitud, de una u otra manera. Siempre nos están, como le digo, golpeando de alguna u otra manera, nos están lastimando de una u otra manera, nos oprimen, porque nos recuerdan, miren, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro, tienes que pagar aquello, no vas a tener para comer, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Y entonces, amado hermano, nos han subido en una situación de consumo, en una situación donde hay temor constantemente. Va a haber escasez de alimentos, van a subir los precios, los salarios no van a alcanzar, etcétera. Y entonces las personas viven constantemente afligidas y angustiadas, amado hermano. Les menciono que les quiero entresacar un par de versículos antes de seguir. Dice en el capítulo 5, verso 9, dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Como Moisés había ido a transmitirle el mensaje de Dios a Faraón, el Faraón pues se burló, dijo, ¿quién es Dios? No, yo no conozco a ese Dios. Y lo que pasa es que estos israelitas están buscando la forma de cómo mantenerse ociosos, de cómo no hacer su trabajo, de que eso pretexto de que van a buscar a Dios, entonces ya no quieren cumplir con sus tareas. Y entonces dio la instrucción para que los ocuparan, para que los tuvieran cautivos. Y eso, amado hermano, es lo que muchas veces nos pasa. A veces nuestros pensamientos, nuestras acciones o nuestras ocupaciones van encaminadas hacia tratar de resolver las situaciones que estamos atravesando. Algunas son de tipo económico, como les digo, otras son de situaciones de enfermedad, amado hermano, que usted tiene que andar al pendiente de comprar X o Y medicina, tomar X o Y medicina, realizarse X o Y exámenes, ir a consultas, ir a lo otro, guardar la dieta por aquí, por allá. Y entonces, amado hermano, lo tienen a uno con un pensamiento que no da lugar a pensar en Dios. Entonces hay personas que hoy en día dicen, no, pero es que dedicarle el tiempo a Dios es una pérdida. El tiempo, si bien es cierto, amados hermanos, es un recurso muy valioso, hermanos. Nosotros no podemos negar el valor del tiempo. El tiempo tiene un valor para cada persona dependiendo de la situación que está viviendo. Para el enfermo, él anhela que llegue el tiempo de la sanidad. Para el que está con problemas de deudas, el tiempo, amados hermanos, es una situación que quiere cambiar, porque ya no quiere estar esclavo de la deuda, quiere darle algo mejor a su familia, etc. Para un competidor, amados hermanos, el tiempo, mejorar el tiempo puede significar una gran victoria para él, que su nombre sea reconocido. Para un militar, para un estratega, el tiempo que él no esté planificando la estrategia de defensa o la estrategia de ataque puede ocasionar o una gran victoria o una gran derrota. Entonces, amado hermano, nuestro tiempo con Dios debe ser la prioridad para nosotros. Como le digo, Dios no es ajeno a nuestras necesidades, amado. Él es el que suple todas y cada una de ellas.
Pero si nosotros empezamos a dudar de su poder, empezamos a dudar de su grandeza, empezamos a dudar de lo que Él realiza, amado hermano, y permitimos que este sistema nos esclavice de tal manera que nos apartemos de Dios, entonces definitivamente, amado hermano, vamos a tener una gran pérdida, porque quizá estaremos ganando bienes materiales, que no es malo ganarlos siempre y cuando no estén ocupando el lugar de Dios, ni que ellos sean el motivo por el cual nos estemos alejando de Dios. Porque el mismo Señor Jesús nos enseñó de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre estar acumulando tesoros en la tierra donde el hollín, el orín y toda la polilla y todo eso lo carcome, lo despedaza y no hace tesoros en los lugares celestiales? Esa debería de ser la forma en que nosotros pensemos, amado hermano. Y en el capítulo 6, verso 9 dice, bueno, Dios les empieza a dar un discurso, les empieza a dar promesas, les empieza a dar bendiciones, porque después de esa situación tan problemática, amado hermano, de que el faraón les empezó a exigir que cumplieran con la tarea, pero que ahora ellos iban a tener que hacer más trabajo porque ya no se les iban a dar a ellos los insumos, sino que ellos tenían que ir a buscar los insumos para poder continuar con la producción. Eso, amados hermanos, complica un poco más el trabajo, el actuar. En este caso, amados hermanos, ellos, pues, los siervos de Faraón les daban paja que estos mezclaban con el barro, y a través del proceso que hacían de estar mezclando la paja con el barro, utilizando sus cuerpos como esas máquinas de presión y todo, y generando esos bloques que después eran sometidos a calor, que formaban unos bloques sólidos que fueron los que se utilizaron para la construcción de las pirámides y todas las casas de los egipcios, amado hermano. Pues algo similar está ocurriendo hoy, porque usted sabe que con esto de la pandemia hubo un giro inesperado, amado hermano, en muchos rubros de trabajo. Antes uno deseaba, amado hermano, por lo menos yo, mi parte, decía en algún tiempo poder trabajar en mi casa para poder compartir más tiempo con mi familia. Pero durante mi juventud y todavía buena parte de mi trabajo ya como hombre maduro, me tocó salir a trabajar a un lugar, estar ahí 8 o 10 horas, 12, 14, dependiendo del trabajo que usted realice, y regresar a casa. Pues con esto de la pandemia, vamos hermanos, pues se permitió ya el que uno pudiera trabajar desde la casa, pero muchos de los riesgos, muchos de los costos se le pasaron al empleado. El empleado tiene que pagar su conexión de internet, el empleado tiene que pagar tiene que usar su computadora, tiene que usar su herramienta, tiene que pagar la energía eléctrica, tiene que cumplir con el horario, incluso es más extendido, y prácticamente, amados hermanos, la esclavitud cambió un poco, porque ahora usted se levanta y va a su lugar de trabajo, apenas le da tiempo para comer y tiene que regresar. Bueno, trata ya de regresar a descansar, pero los horarios se han vuelto más extendidos, y el tiempo que usted utilizaba para movilizarse de su casa a su centro de trabajo, pues ahora lo tiene que utilizar para hacer más trabajo efectivo. Entonces eso, amado hermano, ha causado un estrés y una presión en las familias y en los hogares. Y aunque usted esté recibiendo buenas noticias de parte de Dios, aunque usted esté recibiendo, amados hermanos, una palabra de Dios, mucha gente no la escucha. Capítulo 6, verso 9, yo le pido a usted que lo lea. Capítulo 6 y verso 9 del libro del Éxodo dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero, aquí aparece el famoso pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre.
Entonces, amado hermano, muchas personas dejan de oír a Dios o no pueden oír a Dios porque la congoja del espíritu y la dura servidumbre sirve como un tapón de oídos, porque empieza a penetrar la angustia y la desesperación en el ser humano. Y el ser humano dice, no, yo me tengo que enfocar en salir, en sacar esto, en hacer lo otro, en hacer aquello, porque hay que pagar esto, porque hay que pagar lo otro, porque hay que pagar aquello, porque si no, me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Y así, amado hermano, uno se llena de afán, se llena de ansiedad, se llena de preocupación. Y fíjese que al igual que Moisés, en ese momento, que estaba transmitiendo las buenas nuevas, Jesús, en el ministerio terrenal que él realizó, pronunció uno de los sermones que son conocidos en todo el mundo. Toda la gente ha escuchado el famoso Sermón del Monte, del capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y en ese capítulo, amados hermanos, el Señor, específicamente después de terminar las bienaventuranzas del capítulo 5, empieza a abordar una temática que nos deja ver que el Señor estaba claro en cuanto a las necesidades que todo ser humano tiene en este planeta. Cuando hablo de ser humano, amados hermanos, ahí está incluido las mujeres, los niños, los hombres, sean estos jóvenes, ancianos, adultos, todos están incluidos en ese término, no se está haciendo exclusión de nadie. Tienen necesidades en este mundo, necesidades que deben satisfacer, como el alimento, como el vestido, como el calzado, como el techo. Y ahora pues se han ido uniendo algunas otras, amor hermano. Usted sabe que hay que dar educación a los hijos, el teléfono, el celular, o mejor dicho, las comunicaciones en la familia, pues ya no son un lujo, son una necesidad, amor hermano. Obviamente esas comunicaciones han avanzado a tal punto que usted ahora puede o tiene que tener comunicación a través del método normal de la llamada, pero también a través de las otras instancias de comunicación que existen. Pero para ello se necesita internet, se necesita que usted esté actualizado. Pues obviamente, amado hermano, toda esa actualización, todo ese mover, todo ese desarrollo requiere recursos. Si usted quiere tener una casa propia, obviamente la va a tener que pagar. Ya sea que Dios le conceda el privilegio que usted la pueda comprar de contado, o bien le conceda la oportunidad de que usted la compre a plazos, pero que cada mes, amado hermano, usted tiene que juntar esa cantidad para pagarla y procurar no atrasarse para no pagar más intereses, o para que eso no caiga en un proceso donde le quieran quitar esa propiedad que usted está pagando. Todo eso, amado hermano, va requiriendo recursos, y obviamente hace que el hombre se afane. Entonces Jesús pronuncia ese mensaje maravilloso del Sermón del Monte. Pero en el capítulo 6, después de haber descrito las múltiples necesidades que el ser humano tiene de comer, de alimentarse, de tener un techo, tener vestido, de poder suplir sus necesidades cotidianas, el Señor dice claramente en el verso 33 del capítulo 6: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, amado hermano, el Señor tiene claro que usted y yo tenemos necesidades que cubrir mientras estemos en este espacio-tiempo que se llama mundo. Tenemos necesidades materiales, pero también tenemos necesidades espirituales. Y puede ser, amado, yo no lo estoy mencionando como algo en que acusarlo, sino que algo en lo que usted reflexiona. Que es posible que quizá usted esté alimentando su cuerpo y está haciendo todos los esfuerzos necesarios para alimentar su cuerpo. No solamente el suyo, sino el de su cónyuge, el de sus hijos, o tal vez de algún familiar que está dependiendo de usted.
Y pues gracias al Señor que le va proveyendo y le va supliendo. Pero no deje de alimentarse o de recibir el sustento espiritual, amados hermanos. Esa es la invitación. Que no dejemos de recibir el sustento espiritual. Que no sacrifiquemos el uno por el otro. Por eso el Señor Jesús fue enfático en decir, pero ustedes, usted y yo, que quizá no están perseverando en la congregación ni por los servicios presenciales, ni a través del internet o de las plataformas que se ponen a disposición, o que la comunión no es continua, es esporádica. Lo que el Señor nos está diciendo, nos está recordando es que nunca dejemos de buscarlo a Él por lo que Él es, por lo que representa, por lo que Él puede hacer, para que bendiga nuestras vidas. Amados hermanos, es importante que no olvidemos esto. Que sepamos que Dios tiene cuidado de nosotros, que sepamos que el Señor sí conoce nuestras necesidades y Él ha prometido que todas y cada una de ellas Él nos la va a suplir. No debemos de dejar por un lado el mover del Señor, el mover del Espíritu. Señor bendito, yo te quisiera pedir en esta oportunidad que te apiades de todos y cada uno de nosotros como tu pueblo, Padre. Que perdones si nosotros nos hemos afanado, Señor, si nos hemos angustiado, si hemos permitido que este sistema nos esclavice y nos esté apartando del buscar tu rostro. Sabemos, Señor, que tú con brazo poderoso, un brazo fuerte, con brazo extendido, nos has de liberar de las situaciones que hoy estamos atravesando. Yo te pido, Señor, que en esta oportunidad tu pueblo, tus hijos, los que nos están escuchando en este momento, Señor, y los que lo harán posteriormente, todos pongamos en nuestro corazón el firme propósito de buscarte, el firme propósito de perseverar, el firme propósito de serte agradable, Señor, y de que podamos verdaderamente cumplir el llamado que tú nos estás dando. Señor, sabemos que a veces los afanes por la situación económica, por la situación de los precios de los alimentos, por la situación económica mundial, Señor, donde han recortado plazas de trabajo, oportunidades de trabajo, las oportunidades laborales están restringidas, algunas están mal pagadas, Señor. Hay otras que se necesitan que se generen y no se están brindando la adecuada legislación en cada país para la apertura e instalación de las mismas, Señor. Cuanto al el recurso económico, Señor, a veces se ha echado mano de algunas, entre comillas, facilidades que han brindado las instituciones bancarias, pero que al final son costosas, Señor, por las altas tasas de interés que dan a través de adelantos de efectivo, de extrafinanciamientos o bien de tarjetas de crédito, y que generalmente, Señor, eso se termina convirtiendo en un lazo y en una situación dolorosa y triste para muchas personas. Yo te quiero pedir hoy, Señor, que tú extiendas tu mano. Hoy nos humillamos ante ti, Señor, te pedimos perdón si hemos permitido que el mundo nos esclavice, que el mundo quite nuestra atención de ti, nuestro pensamiento, nuestro mirar, nuestro actuar. No apartemos de ti, Señor, y estemos afanados por las cosas de este mundo, Señor. Yo te ruego hoy por todos y cada uno de los hermanos en sus diferentes necesidades económicas, Señor, tú las conoces adecuadamente. El que necesita trabajo, el que necesita que su empresa prospere, el que le vaya ampliando su red de servicios, su red de venta de artículos e insumos en sus diferentes ramas del comercio, Señor, que les ayudes. A todos los que están endeudados, Padre, para que tú les ayudes a pagar y salir de esa esclavitud, ya sean préstamos hipotecarios, inmobiliarios,
que tengan alguna garantía prendaria de algún tipo, o que hay alguna persona esté sirviendo de fiador, Padre, que tú ayudes a poder solventar esas situaciones de deuda con instituciones bancarias, financieras, personas particulares, pero que también, Señor, tú libertes de las situaciones de salud. Sabemos que hay mucha gente que está siendo esclavizada a través de problemas de salud, Señor. Personas que tienen que pagar altos tratamientos, compra de medicinas, consultas, exámenes, Señor. Personas que a veces están angustiadas porque no tienen para pagar sus tratamientos, y las instituciones públicas, Señor, se han negado a brindarles el apoyo por la falta de espacios, por la falta de recursos, por la falta de medicamentos, Señor, porque los sistemas han colapsado por la administración pública mal realizada. No solo de un periodo, sino de la acumulada de muchos años. Yo te pido, Señor, que ayudes. Que también, Padre, nos libertes de todas aquellas situaciones que quizás están causando daño en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia, Padre. Yo te ruego hoy que nos libertes. Que hoy recordemos tus promesas, que no seamos indiferentes, Señor, a la comunión que tú anhelas que tengamos contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cambiemos nuestras prioridades, que las enfoquemos adecuadamente, mejor dicho. Que nuestro anhelo y nuestro deseo sea buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas nos sean añadidas en su momento. En el nombre de Jesús, amén. Así que, amados hermanos, gracias por haberme acompañado en este tiempo de reflexión, de estudio de la palabra. Recuerde que estamos hablando del tema del regreso del Señor. Quisiera darle todavía unos puntitos del libro de Éxodo y seguir después con la lectura de los libros, con los capítulos escatológicos de los evangelios, para, si el Señor lo permite, luego entrar al Apocalipsis y que juntos lo vayamos estudiando y meditando. Así que yo le bendigo y le agradezco el favor de su sintonía. Si el Señor lo permite, si el Señor no ha venido, si el Señor no muestra su misericordia, estaremos compartiendo con ustedes en otra oportunidad. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi